Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Este es el sincrónico número 2 del módulo número 1. Nos acompaña la profesora Alvarado, quien va a estar a cargo de todo este módulo, como saben. Bueno, tenemos 2 horas por delante en los que vamos a abordar los contenidos del eje 2 que se publicó esta semana. Así que la idea es que puedan, si bien es una clase y siempre se expone, digamos, el contenido, la idea es que a medida que necesiten puedan ir levantando la mano. Para eso tenemos la reacción disponible dentro del Zoom, abajo donde tienen la carita que dice reactions o reacciones, pueden tocar ahí y levantar la mano siempre que necesiten hacer una pregunta, como para que ordenemos un poco eh, el devenir de este encuentro. Les pedimos que mientras no estén hablando, si pueden tener muteados los micrófonos para que podamos todos escucharnos. También pueden hacer sus intervenciones en el chat. Varios contaban recién, mientras escuchábamos el tema de inicio, que estaban sin cámara, así que puede también ser una posibilidad que participen y hagan sus preguntas o comentarios a través del chat. Quiero contarles que hicimos algunos cambios en la hoja de ruta que tienen en la plataforma, la hoja de ruta del módulo 1. Ahora les voy a estar compartiendo específicamente el link que lleva a esta hoja de ruta. Esto es algo que va a ocurrir en algunas oportunidades. La hoja de ruta siempre es una herramienta que puede llegar a ser dinámica, y ahí vamos haciendo algunos ajustes en función de las necesidades que va teniendo el curso. Ahí les pego el link de acceso para que lo vean. No son diferencias tan sustanciales, pero sí para que vean qué actividades van a pasar a ser obligatorias, cuáles van a tener un poco más de tiempo para su resolución y demás. Así que esto como un aviso parroquial importante que queríamos compartir con ustedes hoy. Para quienes están sumando por primera vez este sincrónico y que quizás han empezado en realidad oficialmente la cursada, primero les damos la bienvenida. Nos alegra mucho de que se hayan podido sumar en estos días. Como fuimos hablando, todavía estaban a tiempo de hacerlo, así que de verdad bienvenidos. Como para repasar qué tenemos pendiente o qué actividades tendrían que realizar como para poder estar fehacientemente al día con la cursada. Bueno, por supuesto, primero acercarse a los contenidos que propone el módulo 1. Dentro del módulo 1 ya tenemos publicado el eje 1 y el eje 2. Dentro de cada eje tienen bibliografía obligatoria, que es preciso que lean. Y tenemos hasta ahora un foro obligatorio. Hemos tenido otros foros, uno de presentación, uno para rastrear saberes previos de cara al sincrónico 1 que tuvimos. Y después sí se publicó el segundo foro, que ese sí es de carácter obligatorio, donde les consultábamos sobre aquellas pequeñas ganancias que pudieron identificar en sus espacios de trabajo. Si todavía no lo hicieron, ese foro es necesario que lo hagan. Ya el tiempo en rigor ya se cumplió, pero está la posibilidad aún durante unos días más, hasta el día 11, para que lo completen. Así que les pedimos encarecidamente a quienes todavía no lo hayan hecho que cumplan con esa instancia. Y a partir de que termine este sincrónico, se va a publicar la actividad correspondiente al eje 2, que también va a ser obligatoria, así que serían esas 2 instancias necesarias para que estén completas, como para estar totalmente al día con la cursada. Y ya más adelante les vamos a estar contando de qué se va a tratar, cómo se va a resolver, en qué espacio. Esta vez les vamos a proponer que no sea directamente en el foro, sino que sea a través de otra plataforma, así que ya les iremos contando. Y antes de arrancar y darle la palabra a la profesora Alvarado, lo que quisiera preguntarles es si tienen alguna dificultad con la plataforma, si hay algo que no se esté entendiendo del manejo del campus. Saben que pueden escribirnos al mail o hacer las consultas a través del propio campus, pero si hay algo que tal vez de manera generalizada no se está entendiendo o algo les resulta incómodo, es un buen momento para plantearlo. Veo que tiene la mano levantada Paula. Te escuchamos, Paula. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, sí. Hola, bien. Te hago una consultita. Participé del foro 2 y me llegó un email como, no sé si la sugerencia
como para terminar el trabajo. Yo no sé si esto llegó de manera general para todos o exclusivamente para mí, eso es lo que me llegó la confusión. ¿Cómo sería para terminar el trabajo? Puede ser que Sí, te haya llegado alguna respuesta, digo, porque fui haciendo algunos. no, me dijo, hola, ¿cómo estás? Bueno, no recuerdo muy bien el mail, pero como diciendo como que no participé del foro. Ahora revisamos, Paula, pero quédate tranquila que si Sí, participaste se computó como resuelto. Alguien me había dicho no, también que lo había sí. hecho y no aparecía en el foro y que lo iba a volver a subir, pero no sé si es tu caso. No, en mi caso yo lo hice, me llegó este mail y le consulté con una compañera y le dije si había llegado ese tipo de mail. Es más, iba a mandar yo para preguntar a qué se debía, sí que no sé, viste, a mi compañero le llegó. Yo dije, a lo mejor llegó en general o le llegó gente a gente muy específica o no sé, viste, pero bueno, esa era mi Lo consulta. revisamos, Paula, no te preocupes. Igual si Bien, contestaste el foro ya tiene que sí. estar computado. Puede Ah, ser que bien, haya sido algún gracias. mail general donde recordábamos que eso estaba pendiente de Pues, realización, claro. pero como digamos, como que todavía no se había vencido el plazo, quizás era algún mail en ese sentido. Pero no te Mm, preocupes, bien, gracias. me lo anoto para revisarlo. ¿Alguna pregunta más sobre el campus? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo hago para salir de la... ¿Cómo hago para salir de la manito que tengo acá levantada? Una pregunta. Mira, No cuando, tengo cuando ni volvés idea. a tocar la reacción, tenés forma de Sí. bajarla también. A ver, a ver, a ver. A ver. Ay, no. Está bueno esto que traes, Paula, también. Si tienen dudas respecto al uso del Ahí Zoom, está. lo podemos revisar. Ahí está, ahí, genial. Gracias. No, por favor. Bueno, a ver, tenemos estos minutos ahora, pero si llega a haber alguna otra dificultad, lo plantean durante este tiempo que tenemos para compartir hoy. A ver, alguien dice, ay, esperen que voy con el chat. No logro entender la parte de la validación de la actividad obligatoria, porque la ICI debería aparecer una B en verde, pero no ha cumplido. Supongo, Nat, que te referís a esto de que uno va tildando como el progreso, ¿no? ¿Puede ser? Sí, confirmame eso, porque eso en realidad es algo que, hasta donde sé, Juli, cualquier cosa decime, dentro de Moodle, es como que uno va marcando de manera autogestiva el proceso, pero no siempre lo registra. A veces como que te lo vuelve a marcar como si no lo hubieras hecho. Sí, A puede ver, ser sí, también me que refiero. quizás hayan ingresado al espacio y eso se tome como haber visualizado el contenido, pero bueno, no necesariamente se condice con la actividad, Claro. digamos. En cuanto como a registrar el progreso, no se preocupen, digamos, eso es algo que yo voy haciendo el seguimiento, las actividades que son obligatorias, es muy básico y muy rudimentario, tengo el listado de ustedes y voy tildando quienes completan a medida que lo van haciendo, así que quédense tranquilos que voy haciendo ese seguimiento, y si les escribo en la semana y les reclamo algo y ustedes lo hicieron, por supuesto hagan como hizo recién Paula y hablemoslo, porque puede ser que yo haya mandado el mail antes y ustedes hicieron en el interín la actividad o algo similar. Sandra y Valeria se preguntan si las respuestas eran a cada participante o en general eran respuestas no dirigidas a alguien en particular. Cuando vean como participaciones mías, digamos, en el foro, tiene que ver con que, bueno, voy leyendo lo que aparece, si encuentro que hay algo que pueda como seguir profundizándose o digamos, dejarle alguna pregunta retórica que se pudiera después retomar acá en el sincrónico, se los voy a expresar de esa manera. Si hubieran como dificultades conceptuales, lo que hacemos en general es transmitírselos al docente a cargo como para que después pueda aclarar en esta instancia. Así que en principio no es necesario que me contesten a mí en el foro. No sé, me acuerdo de personas que contaron campañas que habían hecho en sus espacios de trabajo y que yo les decía, qué bueno sería compartirla con el grupo. Obviamente no es una obligación, no es vinculante ese mensaje, si quieren hacerlo lo hacen y si no, está todo bien igual.
¿El material de lectura va a quedar permanente? Sí. Hoy nos hicieron notar que había los primeros 2 textos del eje 1 estaban caídos, pero no tenemos una explicación razonable para eso, así que los volvimos a subir. Siempre va a estar disponible el material de lectura. De cualquier manera, esto es ya un consejo personal, si quieren descargarlo y guardarlo en una carpetita, en Drive y demás, quizás mejor para el día de mañana cuando termine la diplomatura para que no lo pierdan. Incluso porque pueden usar lectores de PDF si necesitan como marcar cosas en el texto. Nada, de paso, tiro este dato, hay un lector que se llama Foxit Reader, ahora se los escribo, que es gratuito, que lo pueden descargar y les permite como hacer el efecto de subrayar en el PDF, por ahí les sirve para estudiar, digamos. Bien, bueno, creo que estamos con las preguntas, pero como les decía, cualquier cosa se desmutean y seguimos aclarando. ¿Sí? No sé, chicas, ¿ven alguna mano levantada? No, estamos bien. Listo. Bueno, me silencio. Bueno, arranco yo entonces. Gracias, Flor. Bueno, qué alegría para mí que sigamos siendo 50 y pico de personas. Yo lo veo como, bueno, un buen comienzo tuvimos, así que seguimos sosteniendo. Lamentablemente no es miércoles y mañana es feriado, como hace 15 días, que había estado muy bien tener el sincrónico preferiado, pero prometo que traje varios materiales también para entretenernos un poquito en el encuentro de hoy. No voy a utilizar esta vez presentación porque vamos a ir viendo algunos materiales, entonces me parecía que con eso alcanzaba y también así les puedo ver también un poco. Lo que decía Flor, en caso de comentarios, preguntas o lo que sea, levanten la mano, así, levantan la manito del Zoom o se desmutean o vía chat y lo vamos escuchando o intercambiando. Bueno, bienvenidos a este encuentro. Es el Sincrónico 2 de este primer módulo de la Diplo. Este eje lo llamamos la dimensión comunicacional, posibilidades, desafíos y pugnas. Y un poco la idea, esto yo te lo fui contando, la clase pasada nos propusimos hacer un recorrido muy sintético, tratando de meter todo lo que podíamos en ese primer eje de qué entendíamos por políticas públicas, algunas líneas conceptuales vinculadas a este tema, porque más allá de que sabemos que esta diplo que estamos haciendo no es específica y no es su tema de abordaje específico de la política pública, sino pensar la comunicación con enfoque de géneros y diversidad. Todos quienes están acá son trabajadores, trabajadoras estatales, con lo cual es necesario y es relevante poder iniciar desde ese lugar, ¿no? Y un poco las discusiones, las preguntas, las miradas que aparecieron en ese encuentro daban cuenta, ¿no?, de la importancia de entender nuestro marco. Bueno, ¿dónde estamos insertos? ¿Qué relevancia tiene? ¿Cuáles son los circuitos? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué limitaciones, ¿no?, se generan? Había algo, ¿no?, me quedé como esa sensación de efervescencia muchas veces cuando empezamos a discutir en torno a nuestros propios ámbitos y lo interesante también de tomar distancia a veces, ¿no? Estamos tan involucrados con nuestro propio cotidiano que estas instancias de formación y de poder generar cierta distancia y mirar nuestra propia práctica también es interesante, y es interesante hacerlo también de manera colectiva. Bueno, la clase de hoy, a partir y teniendo esta base de trabajo vinculado a las políticas públicas, es empezar a abordar de qué se trata esta dimensión o estas dimensiones comunicacionales, ¿no? Tratar de pensar qué significa, ¿no? ¿A qué nos hacemos referencia? ¿Cuáles son las tensiones propias del campo? ¿Cuál es el vínculo que tiene con las cuestiones de género, de diversidad, de sexualidades? Va a aparecer acá también. Y además de todo, bueno, ¿cómo pensar este cruce con la gestión estatal, con las políticas públicas?
Les proponía, en relación a la bibliografía y a la lectura, algunos textos que algunos de ellos, y después les cuento así brevemente quiénes son, porque también está bueno saber a quiénes leemos, autoras que nos permiten pensar, bueno, ¿cuáles son las discusiones que existen actualmente en el campo de la comunicación con su cruce con géneros, diversidades, sexualidades? Y para esto, vamos a empezar por Silvia Elizalde, que Silvia es comunicadora, es investigadora en temáticas vinculadas a comunicación, sexualidades, juventudes, específicamente, y es una referente de este campo. Lo que nos trae en el primer texto que les proponía en ese recorrido para leer, es justamente un breve recorrido de las transformaciones sociales, culturales, políticas, que fueron condición de posibilidad para que el campo de la comunicación empiece a ser un espacio relevante para cruzar con las cuestiones vinculadas a géneros y con las cuestiones vinculadas a diversidad de sexualidades. Es decir, ella va a decir, hace algunos años, hace 15 años, ¿no? Se dieron muchas transformaciones, ahora podríamos decir hace 2 décadas, más o menos, se comienzan a dar muchas transformaciones vinculadas a las temáticas de género, alcance de derechos, normativas, visibilización de colectivos, que nos permite empezar a preguntarnos, bueno, ¿qué pasa en el campo de la comunicación en función de estas transformaciones existentes, que muchas de ellas las conversamos y salieron a partir de las intervenciones de ustedes? Y cuando en estos días releía a Elizalde, me resonaba mucho, ¿no? Mucho lo que hablábamos y lo que ustedes compartían en el sincrónico pasado, vinculado a condiciones de posibilidad, ¿no? Bueno, ¿qué se gestó desde los distintos colectivos, desde los distintos movimientos, desde las organizaciones, a través de luchas, a través de instalar temáticas, problemáticas, necesidades, desigualdades, y que justamente habilita, moviliza, ponerlas en las agendas de las instituciones públicas? Bueno, ¿qué pasa en relación a esto en la dimensión comunicacional? Lo que va a decir la autora es, en los últimos años aparece una transformación en torno a las pautas culturales, va a decir Elizalde. ¿Qué quiere decir esto? Empiezan a aparecer, por ejemplo, nuevos lenguajes, aparecen en escena ideas como cuestiones vinculadas al deseo, a la diversidad de representaciones de género, a poner en jaque jerarquías, a flexibilizar algunas concepciones morales también. Aparece una idea, ¿no? De, bueno, en las últimas décadas evidentemente existe una mayor apertura. Mayor apertura que aparte nos permite a nosotros, que estamos en instancias de ámbitos públicos, ampliación y pensar, por ejemplo, las políticas públicas con enfoque de géneros y diversidad. Sin embargo, por supuesto, no todo es tan sencillo, ¿no? Porque si no tendríamos mucho camino resuelto si solamente lo que aparece es una mayor apertura. El mapa, va a decir, es mucho más complejo. ¿Y qué quiere decir esto? Más allá de las importantes transformaciones de las pautas culturales, de estas apariciones de lenguajes, de diversas representaciones, de poner en jaque jerarquías, también se sostienen, y podemos decir a veces que crecen, núcleos reaccionarios, ¿no? En los escenarios actuales y de los últimos tiempos. Núcleos reaccionarios en términos de sexistas, homofóbicos, transfóbicos, antiaborto, antieducación sexual integral. Es decir, que el campo y los contextos se ponen en tensión. Hay como una arena de lucha, ¿no? Se dice muchas veces, en función de estas temáticas. Creo que no es algo novedoso y se nos deben venir a la mente muchas
situaciones y escenas en torno a esta idea de los núcleos reaccionarios, pero traje algunas cosas para escenificar esto que les digo de la complejidad del mapa, la puesta en tensión de algunas cuestiones, y tratar después de pensar y conversar acerca de esto, y traje cuestiones que aparecen, o situaciones que aparecen vinculadas a las industrias culturales, a los medios, a las redes sociales, es decir, a instancias que son parte de nuestro cotidiano, ¿sí? Entonces, les propongo ahí mirar algunas de estas cosas, muchos son pequeños videos y fragmentitos de videos, alguna imagen, y después conversar un poco sobre esto. Ahora voy a pedir otra cosa, que es paciencia, para hacer todo el proceso de compartir y que se vea. Flor, Juli, si eso no ocurre, ustedes me alertan. Pueden comprender muchas veces es, ¿qué significa discurso de odio? Bueno, esto que acaba de suceder es un discurso de odio, porque estás estigmatizando a un grupo de personas que claramente hay algo que pasa cuando habla, yo la verdad que lo vi varias veces al video. Les digo una cosa, me pasó algo con la producción, yo lo hablaba, que yo cuando lo vi el primer día, yo dudé en hablar del tema. ¿Pero por qué dudé? Porque yo soy la conductora de Intrusos. Yo estoy haciendo un programa de espectáculo y yo también trabajo paralelamente, hago mis columnas sociales en Página 12, escribo y trabajo por los derechos humanos. Pero muchas veces no me gusta mezclar, no me gusta, no quiero que se invada y no quiero que tampoco que este programa sea politizado y que llevar una bandera de algo que para mí es bastante personal. Pero en este caso, me parece que lo interesante es poder comprender y poder hablar de una problemática social que viene de hace muchísimos años. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando hablan de privilegios, es no tener conciencia de que nuestro colectivo tiene un promedio de vida de 35 años, cuando el promedio de vida es de casi 80, hoy para cualquier persona. Entonces ya pongamos en foco eso. Pongamos en foco que el promedio de vida es de 35 años. Entonces, otra problemática que tiene el colectivo trans, porque ayer hablaban de los trans con el artículo solamente en masculino, y en todo caso cuando querés hablar de todo un colectivo, lo que estaría bien es decir les trans, porque abarcás lo masculino, femenino y la gente que se identifique como quiera. Hace poco hice un viaje, dejé de depilarme y veo que sobre todo los hombres miran los pelos y después vuelven a mirar el resto del cuerpo y es como que hay algo que no les encaja. Me gusta, como que siento que se ve bien, que me siento cómoda, que me siento bella. Es re lindo ser distinta. Y las manchas en mí están, son parte de mí. Pienso mucho en mis hijas. Me hace bien sentirme segura porque sé que voy a poder acompañarlas de una manera que no va a permitir que las dañe por tener las axilas con manchas. Me diagnosticaron cáncer de mama. Tengo la cicatriz de la axila. Si bien al principio fue muy choqueante, después te vas recomponiendo y es como una refundación también de uno mismo. Estoy orgullosa, digamos, de las cicatrices que tengo. Buen día, Babi equipo. Soy Pablo de Hurlingham y me sigue sorprendiendo la actitud de las activistas femeninas. Eso fue en el Encuentro Nacional de la Mujer. Esas no son mujeres, esos son animales. Las mujeres estaban atrás. Esos son animales. No. Esa gente no puede parir un hijo, nada, porque no tienen capacidad de amor.
Ahí, perdón, me reactivo el audio porque estaba tratando de hacerlo y no podía. Y acá, esto que no es un video, pero es un posteo de redes sociales que dice, sale ahí Mbappé, y cuenta ahí que Espérate, Mai, que no lo estamos viendo, ¿eh? Seguimos viendo ¿no el se final ve? del video de la sirenita. Si querés, deja de compartir y abrí la ¿Y foto. vuelvo? Claro. Dale. Estaba saliendo todo muy bien. Espérenme un segundo, a ver. No, va bien, va bien. Solo que como no es un reproductor de video, ahí está, tenés que abrirlo. ¿Ahí se ve? Ahí va. ¿Te puedes Listo. zoomear un poquito más? Sí. Ahí hay un Mbappé, delantero francés, capturado en un yate, con Inés Rau, modelo extranjero 9 años mayor, portada de la revista Playboy. Y se termina diciendo, sin duda Mbappé se llevará una gran sorpresa. Bueno, disculpen ahí que hice como todo la compartida de materiales seguidita, pero me parecía que era más sencillo compartir todo y de a poco ir bajando esa información, que ahora contextualizo cada una de esas cosas. Pero, como vieron, la idea era hacer como un pequeño popurrí de este mapa más complejo que habla Elizalde, ¿no? Aparecía ahí una Flor de la B, conductora de Intrusos, o sea, programa emblemático de América TV, del Mediodía, Canal de Aire, en donde probablemente hace muchos años jamás hubiésemos imaginado que una Flor de la B pueda estar conduciendo este programa, poniendo en escena, a partir de, no sé si recuerdan, pero una crítica muy importante que hubo sobre la política, creo que era de cupo laboral trans, en donde se decía los privilegios que se le daba al colectivo trans, y ella en ese programa no solo sale a responder, sino que aparece en la televisión abierta la idea de cuál es el promedio de vida del colectivo trans, cómo hay que nombrar, ¿no? Dice les trans, pone en cuestión esta idea del privilegio. Todo esto en la televisión, digo que no es poco. Y digo esto porque hay muchas cosas en donde aparece la idea de indignarnos, pero también poder poner en valor un poco todo esto que empieza a pasar y circular, y estas transformaciones de las que hace mención Elizalde, ¿no? Aparece, les compartí ahí un pedacito, no la vi, de lo que era el avance de la última película de La Sirenita, que por supuesto sigue siendo hegemónica en muchos sentidos. Ahora, es una sirenita negra, ¿no? No, bueno, por ahí algo inimaginado en otro momento. Aparece también, les ponía la publicidad de DAB, en donde vamos a hacer todos los paréntesis necesarios y que probablemente trabajarán en el próximo módulo, de que el mercado se adapta, ¿no? A los contextos, sigue querer vender. Pero bueno, en una publicidad aparece la posibilidad de mujeres con pelos en las axilas, la diversidad de posibilidades de mujeres, sin dejar de saber que lo hace por una cuestión mercantil, ¿no? En donde hay algo que genera sentido en eso. Pero bueno, todo esto empieza a aparecer en este mapa, esta idea de mayor apertura. Sin embargo, también, en paralelo, aparecen otras cuestiones, como esta idea en las redes sociales, con la novia de Mbappé, diciendo, salí de ahí, ¿no? Donde fue les puse un ejemplo, pero hubo toda una situación de mucho odio frente a esta situación, ¿sí? Yo no sé si lo recuerdan. Y por otro lado, un Babi Echecopar, que podríamos haber puesto esta o una multiplicidad de escenas que aparecen y de cuestiones que dice, ¿no? Pero la idea de, no, las feministas no son mujeres, ni siquiera son mujeres. Entonces, un poco les traigo esto,
les decía, más allá de indignarnos por algunos lados o poner en valor por el otro, para poder dar cuenta, ¿no?, de los contextos actuales y cómo el campo de la comunicación se cruza con las cuestiones de género, diversidad, sexualidades. Tanto reforzando o posibilitando nuevos modelos, nuevos modos, que por ahí no hubiésemos pensado en otro momento, pero como por el otro, con la aparición de reacciones, posicionamientos en contra, discursos de odio. Y todas estas prácticas, ¿no?, que empiezan a aparecer, o que vemos, que se invisten, ¿no?, de una dimensión comunicacional, va a decir Elizalde, y para mí esto es fundamental, que lo pongamos en juego, permiten fijación de sentido, va a decir, permite fijar sentidos. Entonces, tenemos que empezar a pensar en la dimensión comunicacional desde ese lugar. En los procesos de comunicación, pensar qué sentidos queremos construir y qué contextos, ¿no?, qué condiciones de posibilidad existen para poder configurar esos sentidos. El campo comunicacional, entonces, tomando estos ejemplos, y una multiplicidad de ejemplos que imagino que se le vinieron a la cabeza, y habilitados compartirlos, permiten desnaturalización de significados, permiten desarmar estigmas, permiten visibilizar, permiten generar legitimidad, pero también existe la posibilidad de naturalizar jerarquías, de naturalizar desigualdades, de invisibilizar, de poner en cuestión derechos. Con lo cual, un poco la cuestión es, bueno, evidentemente, las narrativas de los medios, de las publicidades, de la industria cultural, adquiere un peso muy relevante. No sé si venimos bien hasta acá, si quieren compartir alguna cuestión que se les haya venido a la cabeza, que hayan recordado, si se les disparó en algunas cosas mucho el indignómetro, como le decíamos en Ley Micaela. Tengo para más, de indignómetro hoy traje bastante. Acá Nat pregunta, ¿puede ser que estos sentidos sean la expectativa ideal de cambios culturales inclusivos? Puede ser que, estoy leyendo, que estos sentidos... Bueno, yo creo que, a ver, a veces se construyen, ahí leemos, a veces se construyen, Nat, sentidos vinculados a cambios culturales inclusivos, esto que decíamos, todas las transformaciones que aparecen, pero los sentidos no son únicos, se ponen en disputa. Entonces, como aparecen estos sentidos inclusivos, también existen en estos contextos otros sentidos que ponen en jaque esta idea de lo inclusivo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que empezar a prestar atención, a mirar. Ahí voy leyendo, me di cuenta que tenía arriba el chat. Si DAB lo hace posible es porque el estudio de mercado indica que hay interés en muchas personas en ver y consumir productos cuyos mensajes sean inclusivos. Exacto, digo, son parte del mercado. Digo, hay idea de que existen justamente sentidos construidos en torno a esto, condiciones de posibilidad frente a esto. La representación de las diversidades sexuales en el Cine TV, donde no hace muchos años... Exacto. Bueno, no traje otras cosas, pero digo, otro de los ejemplos que tenía dando vueltas era 100 días para enamorarse, ¿no? Una chica que transiciona, Telefe, 21 horas, justo tenía, bueno, por ahí después, si quieren, compartimos un poco materiales, porque me quedaron materiales afuera, pero hay escenas vinculadas a una situación de una madre y un hijo en un contexto terapéutico hablando de transicionar.
Creo que hay otra, pero ya no me acuerdo cómo se llama, Pequeña Victoria, donde también ahí se ponía en juego en escena una mujer trans, y no desde el lugar de la ridiculización. Ese, Pequeña Victoria. Ahí lo ponía Josefina. Me perdí. ¿Dónde estábamos? Bueno, entonces, estas narrativas de los medios, de las publicidades, de las industrias culturales, digo, toman un nivel o adquieren una importancia, un peso relevante, porque da cuenta, ¿no?, de cuáles son los sentidos que están configurados. Ahí siguen sumando en el chat. La segunda autora que yo les proponía para leer, que es Carolina Justo von Luther, otra comunicóloga, también investigadora de temas de comunicación, género, sexualidades. Va a seguir en línea con un poco los planteos de Silvia, de Elizalde, planteando estas cuestiones del lugar central de la comunicación, de los mensajes, en tanto habilitadoras o también como configuradoras de estereotipos, de roles de género, de patrones heteronormativos, heterosexistas. Ahora bien, y yo pongo un freno y ahí sigo leyendo. ¿Por qué esto nos importaría, o por qué esto nos importa, por qué traemos esto a este espacio? Sí, un poco lo que veníamos diciendo es, bueno, estamos pensando en función de la comunicación, las políticas públicas, las acciones estatales. Y ahí yo doy una respuesta, y obviamente habilitado el micrófono, yo los leo, pero están escritos, me gusta que escriban mucho, pero no llevo a leer todo. Porque estos discursos, porque estos mensajes mediáticos de la dimensión comunicacional operan en el discurso cotidiano. Es decir, que existan estos discursos, tanto habilitadores como vinculados al orden, a la moral, al decoro, ¿no? Esta idea de los núcleos reaccionarios. Justamente a lo que decía la compañera con lo de DAB, es porque existen condiciones de posibilidad para que se sostengan estas retóricas, estos dichos, estos mensajes, estas imágenes. Y entonces, si estas son las condiciones en las que estamos, en los contextos en los que estamos, un poco lo que nos empezamos a preguntar es, ¿qué tipo de sentidos están fijados, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos comunes que circulan? ¿Y qué pasa con la incorporación de nuestras políticas, nuestras acciones, nuestros programas en esos contextos? ¿Y qué desafíos nos generan entonces? ¿No? Nosotros, que pensamos en términos de acciones estatales, las tenemos que pensar en esta cotidianidad, en este contexto, en estas condiciones de posibilidad, en estos sentidos en pugna. Flor, no sé si vos estuviste siguiendo algo del chat, porque no quiero dejarlos... Sí, había un comentario de, ya te digo quién, María Marta, que dice, para mí el uso de la diversidad o el tema de las enfermedades, de la enfermedad, las cicatrices, como mero hecho de marketing, es tan indignante como los discursos de odio. Hay que problematizar esos sentidos. Silvana decía, algo que surgió fue con la organización de los encuentros nacionales, donde finalmente se dividió. Y después en el chat también hay algunos comentarios de otras novelas, como por ejemplo La viuda de Rafael o La Lola. Fanny dice, es como los productos de limpieza, antes las que limpiaban eran siempre mujeres y ahora ponen a varones con la botellita de Mr. Músculo, hablando de estereotipos. Bueno, hablan de la chica danesa también. Y André Villalba relacionando autores, autoras,
de alguna manera también la ganancia de la que habla Mondino a partir de estos discursos dan lugar a las transformaciones de una sociedad en su totalidad. Bueno, sí, ahí aparece la ley de servicios de comunicación audiovisual como algo necesario, relevante, y hacer cumplir como parte de políticas públicas. Y ahí lo que les quiero proponer para ver, y tratando de ir ligando esto que hablamos en función de este cruce de comunicación, géneros, diversidad, sexualidades, es, bueno, ¿qué pasa con algunas de las políticas, las acciones estatales que llevamos adelante? Bueno, ¿cómo circulan por algunos lugares? ¿No? ¿Cómo pensamos, o el desafío de pensar de que nuestras políticas no están hechas o construidas de manera aislada? Bueno, se construyen en contextos, y ¿qué pasa con esas políticas? Y ver ahí, ¿no?, el desafío de la construcción de legitimidad y cuál es la función ahí o la importancia de la dimensión comunicacional. Voy a volver a hacer la escena de compartir, pero les anticipo un poco lo que vamos a ver. Les voy a proponer 2 videos. Uno es un cachitito más largo, pero creo que dura 3 minutos, en donde en espacios televisivos aparecen discusiones en torno a algunas políticas llevadas a cabo, una vinculada al Ministerio de Salud y la otra una política vinculada al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con articulaciones interministeriales igualmente. A ver, esperen que me silencio. ¿Qué te pasó con los penes de madera? Quiero aportarte una mirada para pensar distinto. A ver, primero que quiero decir que los penes de madera, primero no es tu caso, pero me pareció una cosa de infantilismo de quinto. Los penes de madera, Che, sea un poquito adulto. He visto cosas insólitas de comentarios. Lo segundo, los penes de madera no son ni consoladores, ni elementos de autosatisfacción, son elementos imprescindibles para contar algo que nosotros damos por supuesto, con nuestro estándar, que es que todo el mundo sabe... Exactamente. Yo quiero decirte, yo tengo una gran amiga que trabaja en un hospital público de la Ciudad de Rosario. La Ciudad de Rosario tiene una gran salud pública, que me contaba el aumento apabullante de sífilis, blenorragia, gonorrea. Pero no podíamos hacerlo con una botella de las que nos sobran cuando tomamos agua y no gastarnos tanta guita. Yo obviamente que no soy pacata y a mí un pene no me asusta de acá a la China, pero lo que sí pienso es que con todo lo que nos pasa, comprar tantos penes de madera suena pero como... primero, ¿acordamos que está bueno que hay que enseñar cómo se usan los preservativos? Sí, está bueno. Porque digo, Eso me ¿sabés qué? parece genial. Vivimos en este país donde la gente se opone al aborto, se opone a la ESI, se opone a los preservativos, se opone a los anticonceptivos. Todos esos millones en esos penes de madera. $75.000. Digamos, a mí, ese es un segundo argumento que si te parece ahora te argumento alguna idea distinta. Ponele, pero espera, vamos por partes, separamos. ¿Está bueno que se enseñe el uso del preservativo? Mi respuesta es sí. Pero digo, y en un país en donde vos tenés a un sector... ¿Cómo no? ¿Querés que te empiece a mencionar? Claro. Todos los que están en contra de la ESI. Quiero decir, los que no quieren... Yo estoy en contra de que gasten guita cuando no hay guita. Después, ese es el segundo argumento. El preservativo y si quieren separemos argumentos. La ESI es una ley. Digo, para los que se golpean el pecho y dicen, en Alemania multan a los padres que impiden que sus hijos tomen la ESI. Entonces digo, primer argumento, está bueno que se enseñe, digo, es con pene de madera, con pepino, no lo sé porque no sé del tema.
con Rosario, con Santa Fe, tiene que ver un poco con todas las provincias, claro. Porque si bien tenían ya algunas provincias ciertos protocolos para garantizar a las personas menstruantes el acceso a los implementos de higiene femenina, no todo el país lo tenía. Ahora se lanzó y se fortalecen otras políticas previas, pero si querés veamos el informe y después lo debatimos. Dale. Se va a presentar el lunes el plan menstrual. Está destinado a gobiernos provinciales y locales con el objetivo de reducir el factor de desigualdad que implica la menstruación. Siempre se habló de la menstruación como un tema natural, pero hoy se dijo que es un tema político. ¿Por qué? Sí, bueno, es un tema político primero porque sigue siendo una desigualdad y sigue siendo también algo de injusticia, ¿no? Que muchos pibes, que muchas pibas dejen de ir a la escuela porque no pueden costear un paquete o 2 paquetes de toallitas. Con el curro de menstrual y de la política, hacen caja, hacen guita y mantienen la militancia. A María Granata, todo es político. ¿A qué colegio mandas a tus chicos? ¿Qué tipo de método anticonceptivo utilizás? ¿Cómo haces pis? ¿Cómo te limpiás? ¿Qué método anticonceptivo utilizás? Todo es político. Es político porque necesitamos como Estado dejarlo de ver como un gasto, ¿no? Para mí esto es una inversión. La línea de gestión menstrual, que implica la capacitación de 1.568 personas en 27 localidades del país. Militantes, claro, militantes, por supuesto. Donde hay que sentar a todos los referentes, ministerios y direcciones, programas de salud, de educación, de medio ambiente, de economía, para poder tratarlo de manera integral, transversal y para poder dar todas las respuestas en cuanto a esta problemática. Es un tema de Estado. La menstruación, qué desastre, mientras la gente no morfa y a las mujeres en Argentina con los femicidios las matan como a moscas. Lo que buscan es garantizar el acceso a los insumos para la gestión menstrual. Achicar brechas o lo que tiene que ver también con distintas situaciones según niveles de ingresos, ayuda mucho en sectores populares que por ahí no tienen acceso a poder comprar tampones o a comprar toallitas, y eso significa perder días de trabajo, perder días de colegio. Bueno, el debate es mucho más profundo, ¿no? Estamos de acuerdo, digo, más allá de que Amalia lo pone en agenda, estando en contra, y dice, bueno, mientras, creo que dijiste recién, mientras exista un menor que no coma, es que se pueden estar pensando estas políticas, pero ¿qué le van a decir a las niñas? Porque es el Ministerio de la Mujer, que no comen, ¿qué le van a dar de menú? Toallitas con arroz, no dulce sigue de siendo leche. un problema que no puedan entonces, ¿qué comprar van a el hacer las insumo para personas, la perdón, menstruación? cagantes? ¿Que nos van a regalar el papel higiénico? Porque ella dice, habla de personas menstruantes. Y las personas que hacemos caca, que somos todos, tenemos derecho a exigirle al Estado que nos regale el papel higiénico. Pero vos Creo que tiene que ver Claro. creo que tiene que ver justamente con la diferencia que hay y la desigualdad que nos encontramos las mujeres. Bueno, entonces, Bueno, fuertes. Este último creo que es de hace unos pocos días. A ver, ahí habilitado el micrófono si quieren compartir algo, si les resuena algo con estos videos o qué les genera. Digo, también quizás tenemos varios trabajadores de distintos organismos. Digo, si alguno forma parte de alguna de estas acciones, por supuesto, pensarlo. Y ahí levanten la mano. Ahí está, Andrea. Hola, ¿qué tal? haces, Andrea? Bien, eso de los penes de madera, $65.000 traducido en pesos, es mínimo como gasto. Yo me pregunto si esas personas, porque puedo estar de acuerdo o no de acuerdo en lo que dicen en determinados puntos, ¿no? Pero ¿saben lo que se trabaja? Por ejemplo, que yo soy del Ministerio de Salud de Nación, trabajo en el Programa Nacional de Salud Comunitaria, y en el interior de las provincias se trabaja muchísimo con todo lo que es ICE, y perdón por no saber que estaba el programa menstrual, está bien, lo veo bien, porque todo es necesario para ayudarnos a todas las poblaciones, los vulnerables, donde estamos creciendo, estamos informando, estamos apoyando,
están ayudando. A ver, si se usaron o no los penes de madera, si los tiraron, hicieron adornitos, no sé lo que pasó, pero sirve. ¿ESI en el colegio? Sí. Entonces vamos a plantearnos todo, que hacemos todo bien o que hacemos mal, o un gasto que no tiene relevancia. Ese gasto no tiene relevancia. Hay muchas cuestiones básicas. Por ejemplo, nosotros hacemos transferencias a recursos humanos, que es mínimo lo que se hace, pero trabajan en la atención primaria de la salud. Y en los centros de atención primaria hay muchos casos. Si hay que enseñar a usar el preservativo, hay que enseñar a tomar una pastilla anticonceptiva, tenemos que acompañar en ese aprendizaje. Y en el interior de las provincias eso es básico. Y la gente siempre nos espera más allá de la bandera política que tengamos, con los brazos abiertos. Necesitan estar acompañados para sentirse incluidos. Y esa es la palabra, incluidos y igualdad para todos. Entonces hablamos de género, acá es como que estoy mezclando, no es que se mezcla todo, pero todo tiene que ver con todo. Y la verdad es que cuando los escuchaban, yo no sabía si reírme o llorar, porque yo no quiero esa comunicación, ¿entendés? Sin poca información. No sé, creo que hay que empaparse un poco más y de las pequeñas cosas que acá creo que todos, somos un grupo bastante grande, que por lo que yo veo, los foros y demás, el grano de arena que hacemos en cada trabajo. Eso es importantísimo. Eso no lo ven. ¿Ves? Gracias, Andrea. Ahí estaba Sandra. No, me descargo. No, está muy bien. Yo sabía lo que les estaba proponiendo ver y lo que genera. Sandra. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Ay, gracias, menos mal. Bueno, es un poco de todo lo que estuvimos viendo cuando se dice que se hace un énfasis siempre sobre el gasto, que significa hacer determinadas movidas en pos de determinadas poblaciones desfavorables, siempre se enfoca sobre el gasto. Y en realidad es una excusa, porque si uno va a contraponer el gasto que hace el Estado en pos de algunas políticas públicas con lo que pierde el Estado por la falta de aportes de impuestos de las grandes empresas o de los grandes aportantes, la verdad es que es incomparable. El Estado pierde mucho más en los impuestos que se evaden que en la implementación de políticas públicas. Que, más allá de que existen las políticas públicas, la realidad es que el Estado no invierte demasiado tampoco. Respecto de que las cuestiones son políticas, siempre son políticas. Una vez en un encuentro de mujeres, Rigoberta Menchú Tum menciona al respecto que ella respeta a todas las personas y a las mujeres, era un encuentro de mujeres, decían que, bueno, que ellas no se metían en cuestiones políticas. Entonces ella les decía que las respetaba siempre y cuando no hicieran ningún tipo de reclamos, que se fueran como a vivir en un lugar donde no tuvieran delimitación política del territorio, no hubiera una política de educación, una política de salud, porque la política está implícita en todo. O sea, vivimos en lugares que están delimitados políticamente, ciudades, provincias, países, regiones, todo es político, no hay una cosa que no sea política. Que uno no adquiera una postura respecto de un partido político no quiere decir que no esté involucrado políticamente. Y más allá de eso, si vos no te involucras en política, la política se va a ocupar de tu vida, que eso no me acuerdo quién lo dijo, pero lo dijo alguien. Yo no me olvido la lucha de Mariela Muñoz en
el año 93, una mamá trans que tuvo que pelear porque le habían denunciado que se había apropiado de niños, que ella era un varón, que no podía ser mamá de esos niños. Fue la primera mujer en obtener un DNI siendo trans. Después vino Cris Miró, y después vinieron las demás. Pero la historia es muy larga. La historia no empezó con nosotros, como uno siempre cree que nace uno y los problemas que uno tiene nacieron con uno. Todas estas cuestiones vienen desde hace mucho tiempo, y de verdad yo creo que la ley de comunicación audiovisual es una política pública que no se está implementando y que es sumamente necesaria para poder difundir todas las otras políticas públicas que existen, que en general benefician a los más desfavorecidos. Yo tengo una mirada muy positiva respecto de lo que viene. Ay, perdón, está mi perro acá ladrando. Porque tengo un hijo con un retraso madurativo, está ya llegando a los 27 años, y hace unos 6 años atrás íbamos en el colectivo, y era un domingo, íbamos a la feria de San Telmo. Iba una chica con un carrito para llevar cosas ahí a la feria, y tenía los pelos largos en las axilas. Y él me miró y me dijo, mamá, ella es naturista, ¿cierto? Sí, le digo, es naturista, porque, claro, él se encontraba ante esa escena que era nueva para él, una chica con los pelos largos en las axilas, pero él lo tomó como una cosa natural. O sea, la observación de él era que era naturista, que era natural eso, que eso era lo natural. Y años antes, cuando estaba en esa Cris Miró en la televisión, yo tenía a mi hermana, que era pequeña, y en ese momento también estaba en discusión la educación sexual, y cuando ella vio la tele y la vio a esta chica, dijo, él, ella. Y ella, mi hermana, tenía en ese momento 5 años. Y por Cris Miró dijo, él, ella. Ellos van construyendo la nueva comunicación, pero nosotros como adultos responsables, o adultes, o personas responsables, tenemos que fortalecer eso, porque la población adulta mayor es grande, y la población adulta mayor influye en la opinión y en la formación de las ideas de los más jóvenes. Abuelas, abueles, sí, perdón, me hice muy larga. No, te interrumpo porque me parece que eso que está diciendo Sandra, y ahora veo la mano levantada de Aaron, pero hubo mucha intervención también en el chat que me parece que está bueno compartirla y que muchos van en sintonía, ¿no? con esto último que decís. Aparecía la idea de la necesidad de la forma de comunicar en el Estado, la necesidad de construir contraargumentos. Decía, creo que Melissa, fijar sentidos, por eso es necesario comunicar con diversidad. Andrea al principio, cuando contaba un poco de su trabajo, decía, bueno, saben lo que se hace, saben lo que se trabaja. Y aparecía ahí también otra idea de Josefina, de urgente comunicar con perspectiva de género, porque por ahí hay poca información. Bueno, ahí hay algo de un poco la idea de lo que quería despertar, o en todo caso habilitar a discutir, ¿no? Bueno, ¿cómo construimos legitimidad en torno a lo que hacemos? ¿Cómo poder comunicarlo? ¿Cómo poder que en estos espacios se conozca no solo lo que hacemos, sino en qué contexto, por qué, cuáles son las transformaciones que genera? Juan José y Aaron, ahí ya perdón, me metí en el medio, pero Juan José decía algo de, bueno, muchos quieren escuchar esto que aparece, ¿no? Y a esto me refería hace un ratito. Bueno, hay condiciones de posibilidad para que también esos discursos aparezcan.
Y por eso es un desafío para nosotros pensar, y ahora vamos a tratar de poner en juego como algunas estrategias, una comunicación con perspectiva de género y diversidad desde las políticas que llevamos adelante. Sí, Aarón, ahí. Hola, no sé si se me escucha bien? Sí. Buenísimo. Bueno, yo lo que quería decir es que me parece que hay algo muy importante en la comunicación, más viniendo de una diputada, que es la responsabilidad que uno tiene a la hora de comunicar. Me parece que, entiendo que no todos tenemos que saber sobre todo, pero me parece que justo en el trabajo de una diputada, su trabajo es tener conocimiento sobre las diferentes temáticas que va a tener que tocar en algún punto, digamos, de su labor. Dentro de esto, no solamente me encuentro con el tema de las perspectivas de género, que por supuesto que mencionando solamente a las niñas, ¿no? Yo como varón trans eso lo tengo súper presente. Me parece que hay también una cuestión importantísima que se está dejando un poco de lado, que es el tema de la salud. Me parece gravísimo una de las cosas que dice acerca bueno, esto que se estaban dando copas menstruales, me parece que hay una ignorancia muy grande acerca de qué hace la gente cuando no tiene, ¿no? Esas cosas. Por ejemplo, yo he escuchado gente, no sé, incluso mi propia mamá, que bueno, tuvo una situación de pobreza muy grande cuando era muy chica, que ella me decía, yo me ponía algodón todo el día, me decía, ¿no? Eso puede traer infecciones serísimas, o sea, muy graves. Y hablando de cuestiones económicas, las infecciones y los tratamientos médicos, de los que por cierto no todo el mundo puede acceder a tratamientos médicos, son también costosos. O sea que me parece que todas estas implementaciones que se dicen son costosas, al final me puede llegar a ser que, al contrario, sea un ahorro para el Estado si el día de mañana esas personas pueden evitarse tener que acudir a sanatorios por, bueno, infecciones, por un montón de cuestiones, que ya ni siquiera por el algodón o por no ir, o por andar a saber qué se usará. Yo, por suerte, no, bueno, no tengo esa dificultad, pero digamos, incluso las toallitas femeninas pueden provocar infecciones si no se sabe cómo utilizarlas. O sea, ahí, Aarón, me parece que lo que traes además es interesante, no solo es la dimensión de la salud, sino la cuestión de clase. Sí, ¿no? por Bueno, supuesto. el género tiene que estar pensado, cruzado por la cuestión de clase, por supuesto, de además, interseccionalidad. Además, sin contar que, a ver, hay gente alrededor de nuestro país que no tiene una salita a kilómetros de distancia. Me parece que eso es muy grave. Y bueno, eso, ¿no? Me parece que hay como una cuestión de ignorancia. Yo creo que hay ciertos cargos en donde, y esto se ve en todas las áreas, yo al menos lo noto en todas las áreas del Estado, digamos, en donde siento que algunas cosas flaquelan, como puede ser la identidad de género, que es un derecho que se debería conocer, que la gente de las autoridades deberían conocer, no sé, yo me he topado un montón de veces teniendo que explicarle a autoridades la ley, yo explicándole a las autoridades la ley que deberían saber cómo funciona, digamos, y en un cargo como diputada lo mismo. O sea, hay cuestiones que se deberían conocer, que deberían saberse, que deberían tener que haber estudiado y haberse, educado en pos de hacer mejor su trabajo. Y eso, eso es lo que quería decir. Gracias, Aarón. Bueno, un poco retomando todo esto que fue apareciendo, y que ahí continúan ahí en el chat, el cual lo podríamos después guardar, ¿no? Para tener, no sé si en el video sale, pero me parece que hay aportes muy interesantes. Bueno, efectivamente, parte de los escenarios en donde estamos de acuerdo, no, ignorancia, posicionamiento político, puede haber un montón de, una multiplicidad ahí. Estas nociones aparecen, estas disputas sobre las políticas vinculadas a géneros y diversidad están presentes. Y entonces, esto que traían ustedes, bueno, ¿qué desafío gigante tenemos para poder comunicar, para poder contar, para poder dar cuenta
de contextos, necesidades, desigualdades. Y ahí vuelvo un poquito para atrás y retomo a las autoras, porque Silvia Elizalde dice, bueno, el lugar central de la comunicación para configurar sentidos. Y Carolina Justo von Lürser va a ir un poco más allá, para proponernos algunos interrogantes sobre esto. ¿Qué sería? Ahora bien, ¿cuáles serían los sentidos correctos? ¿No? Por ejemplo, ¿cuáles son los modos los modos en que tendríamos que representar, o las imágenes correctas que deberíamos utilizar o mencionar, o cómo es el modo correcto de representar diversidad? ¿No? Porque por ahí sí lo que tenemos claro es, bueno, hay representaciones, hay modos de mostrar, hay modos de mencionar, que son limitantes, que no representan la diversidad. Pero también es complejo tener certezas sobre cómo sí representar, mencionar, mostrar imágenes. Algo de lo que aparecía en un momento en el chat decía, no lo copié exacto, pero me hice irme un machete, voy a rearmarlo, pero bueno, prefiero, aunque sea que exista un poco de diversidad, aunque sea en pos del mercado, en pos de un prime time, pero aparece algo, ¿no? Distinto. Y un poco las autoras, o Justo nos va sobre estos interrogantes a decir, bueno, cuando esto empieza a pensarse, la lógica es, bueno, invierto los modos de representar, ¿no? Sí, mostrar a las mujeres de una misma manera siempre, ¿no? No es correcto, por ejemplo, vinculadas al ámbito de lo privado, a las cuestiones de cuidado. Bueno, invierto este modo de mostrar a las mujeres como mujeres en el espacio público, en el campo del trabajo. Pero también nos trae disyuntivas, problemáticas, porque también sabemos que hay mujeres que también realizan tareas de cuidado, que también forman parte de los ámbitos públicos, de trabajo en instituciones, en organismos, en empresas, pero también hay trabajo hacia el interior de los hogares, por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, es difícil pensar un modo correcto de representación. Al principio, la clase anterior, el primer encuentro, dijimos algo que es, no existen recetas, ¿no? Como en general también se trabaja en la ESI, bueno, no hay recetas para implementar la ESI, no hay recetas para implementar una comunicación con perspectiva de género, diversidad, etc. Pero sí hay elementos que nos sirven y que son importantes tener en cuenta. En principio, bueno, empezar a diversificar los modos de representar, los modos de nombrar, aunque sepamos que no es el único, ¿no? Empezar a tener esa noción de que no hay un único modo de representar, no hay un único modo correcto, ni de las disidencias, ni de las mujeres, ni de los varones. Pensar en qué contexto y para qué queremos representar de determinadas maneras, a quién le estamos hablando. Yo traje unas imágenes acá, a ver si puedo compartirlas y no hacer lío. Esto lo puedo hacer bien, Flor, con sonido, ¿no? Mientras busco. Sí, sí, sí. A ver. Esperen, Si tenés una carpeta, mándamela y la comparto, ¿no? No, pero ahí voy. Esperen un segundo. En un aula me suele ser más fácil, pero acá, a ver si puedo. ¿Por qué no me aparece? Voy a cerrar esta. La de Mbappé me aparecía.
Esperen, perdón. Muy chiquita, ¿no? ¿Se ve algo de esto? Ahí se ve mejor. Es la imagen Ahí del se ve Procrear. María Fernanda, ¿querés decir algo? Ah, listo. No, vi la mano, por eso, levantada. Les traía esta imagen. Había otra que, obviamente como pasa siempre, la tenía en la esquina de mi casa durante semanas y dije, qué interesante, le voy a sacar una foto, y después la voy a encontrar, cuando la quise encontrar nunca apareció, pero encontré esta, que es una imagen que se hizo hace muy poco, con los resultados del sorteo del Procrear. Y que veníamos de estas imágenes, ¿no? De acá arriba. Yo estoy señalando, pero ustedes no ven lo que señalo, ¿no? La de habitar tu primera casa. Donde vemos una pareja blanca, cis, con su hija, ¿no? Esta idea de representación de la familia. Bueno, por supuesto que existe en estas familias. También empieza la posibilidad de diversificar. Digo, acá, dos mujeres que al parecer podrían ser pareja, bueno, también como la posibilidad de construir una familia, una pareja con esta imagen. Esto me parece interesante también traerla, ¿no? Hablando de modos de representar, porque la de abajo es habitar un país que se reactiva para todos, ¿no? El varón, trabajador, ¿no? Bueno, empezar a pensar en otro tipo de imágenes distintas, múltiples, que ninguna es absoluta, pero sí que nos empieza a abrir el panorama de representación, ¿no? ¿A quién le estamos hablando? ¿Quiénes son? Esto como primer elemento, que me parece que es valioso ponerlo en escena. Exacto, no hay un modo, dice Miriam. Y otra, que después nos permite ligar un poquito más con la tercera autora, tiene que ver con una recomendación de la conferencia de Beijing. Imagínense que es la conferencia mundial sobre la mujer en ese momento, del año 95, casi 30 años, en donde una de las recomendaciones que hacen en el documento de la conferencia es la importancia de la participación equitativa de los géneros en la reproducción de contenido, la distribución de conocimiento y recursos para la producción de mensajes. 95. Entonces, y me quedo con esta parte, ¿no? Vuelvo a decir, la importancia de participación equitativa en la producción de contenido, distribución de conocimiento, de recursos para producción de mensajes. Y me quedo con esto y trato ahí de ligarlo con la tercera autora, que es Daniela Bruno, que también es comunicadora, porque para este eje pusimos en valor a las colegas de comunicación que vienen trabajando hace mucho distintos temas vinculados a estas cuestiones, y que va a decir, o nos va a tratar de empezar a habilitar modos de entender la comunicación en los espacios de gestión. Y que va a decir, bueno, no siempre aparece la comunicación como una dimensión estratégica, ¿no? Al principio yo le decía, bueno, ¿cuáles son esos mitos? Al principio, hace 15 días. ¿Cuáles son esos mitos que aparecen en torno a el rol de la comunicación, o quiénes hacemos comunicación, ¿no? Y aparece la idea de la oficina de prensa y comunicación que todos conocen, que nos hacen las galletillas, los flyers, y suben a la web las cosas, ¿no? Esa es la primera imagen que se nos aparece, ¿no? Una idea instrumental de la comunicación. Sin embargo, y un poco con este recorrido que venimos haciendo durante este rato, empezamos a ver
otras cuestiones que están muy vinculadas a la comunicación y que no son necesariamente solo esa oficina de prensa y comunicación que todos nuestros organismos tienen, y que posiblemente algunos de ustedes estén ahí también involucrados en esos equipos, sino que lo que nos va a decir Daniela, Bruno, es la comunicación es la dimensión que también nos permite transformar la cultura organizacional, que nos permite nuevas interacciones con interlocutores, que habilita y que es quien pone la cuestión de la participación ciudadana también, ¿no? La idea de la comunicación como la dimensión que construye o que intenta construir consensos, ¿no? Que va a decir, articular a la agenda ciudadana, mediática y la agenda política. Y entonces, digo con esta idea de la recomendación de Beijing, porque también pensar una comunicación con enfoque de diversidad y de géneros tiene que ver con qué mecanismos nos damos de escucha, de receptividad, de producción de contenido, quiénes están en la producción de esos contenidos, con la comunidad, vamos a decir. Y esa comunidad que apareció tan fuerte la semana pasada, pero hace 15 días, ¿no? En torno a las políticas públicas. Pensar políticas públicas con una idea de comunicación, o sea, pensando en la dimensión comunicacional con enfoque de géneros y diversidad, no es solamente el modo en que representamos, las imágenes que usamos, cómo nombramos, cuestiones que son muy importantes. Pero también podemos pensarla más allá de eso. Desde esta idea que trae Bruno de, bueno, la dimensión estratégica para construir consensos, para articular, para habilitar participación ciudadana. Y ahí sí les traje dos ejemplos, pero no para ver, sino para contarles, porque no los tengo visuales, que son dos instancias y dos políticas en donde la comunicación aparece desde esta dimensión que plantea Bruno, y que además lo hace desde el cruce de géneros y diversidad. Una tiene que ver con una convocatoria, en una estuve involucrada y algunas cosas que les voy a contar tienen que ver con cómo se lleva adelante ese proceso, y otra no, pero que me parece que está bueno compartir, y quizás hay alguien que estuvo participando ahí y habilitado también para contar un poco eso. Una tiene que ver con la convocatoria que se hizo en el 2021, que se llamó Renacer Audiovisual. Fue una convocatoria articulada entre medios públicos y el Ministerio de Cultura para financiamiento de producciones audiovisuales. Y en donde, desde el inicio del proyecto, se propuso que haya incorporación de la dimensión de géneros y diversidad. En una política que tenía que ver con la producción audiovisual, ¿no? Y financiamiento de esas producciones. Finalmente, en esa convocatoria, que además de lo que les voy a contar, tienen otros elementos como temáticas prioritarias vinculadas a las problemáticas de género y diversidad, que tiene un jurado, un jurado con paridad, un jurado que tuvo que hacer una formación en género antes de la selección. Más allá de esto, que es muy importante, y que también implica que sea una política pública con perspectiva de género, lo que se propuso el equipo que estaba trabajando en esta política fue, si efectivamente estamos pensando en que sea una política que tenga en cuenta las problemáticas en torno a géneros y diversidad en este campo, hacer una mesa con referentes del mundo audiovisual para entender cuáles eran las dificultades y problemáticas, ¿no? Y ahí ligamos con esto que dice Bruno, bueno, la construcción de consensos,
habilitar la participación ciudadana. Y lo que se hizo allí fue escuchar las dificultades que se estaban llevando adelante o que habían hace mucho tiempo en este campo. Y entonces lo que las compañeras del mundo audiovisual contaban era que efectivamente en las convocatorias vinculadas a o financiamientos o becas del mundo audiovisual, en general, los compañeros varones son quienes acceden a esas becas, a esos financiamientos. Lo interesante ahí era que los datos daban que había muchas más mujeres recibiéndose de carreras de este tipo. Y lo que ellas nos decían es, bueno, sí, es verdad, reciben más becas, financiamientos, porque tienen más trayectoria con sus pares. Ahora bien, tienen más trayectorias en general que sus pares, porque sus pares mujeres, muchas veces, por ejemplo, se habían dedicado a las tareas del cuidado, y habían dedicado tiempo a la maternidad, con lo cual, muchas formaciones, becas o instancias que varones habían hecho, ellas no lo habían hecho. Digo, cuando esto se pone sobre la mesa, lo que se empieza a pensar es, bueno, ¿de qué modo hacemos una política con perspectiva de género para que haya una equidad en la selección de ganadores, ganadoras? Bueno, efectivamente lo que se llevaba a cabo es, lo ganaban equipos de directores, directoras, guionistas, productores, productoras, que eran las 3 cabezas de equipo. Bueno, los equipos tenían que tener al menos una compañera mujer en los roles de jerarquía para poder ganarlo. O 2, no me acuerdo. Bueno, digo, esta es una instancia en donde la comunicación también se puso en juego. Esto también es hacer comunicación desde la perspectiva, desde el enfoque de géneros y diversidad. ¿Sí? Pensarla, como dice Bruno, no de manera instrumental, sino de un modo procesual, va a decir. Pensando en los actores, en las conversaciones, en los conflictos, en los acuerdos. Y por esto es que pensamos la importancia de que, o de avanzar en una concepción de la comunicación como una capacidad que debería, o sería importante, que se desarrollara en todos los equipos técnicos, no solamente en esas áreas específicas. ¿Sí? Pensamos y siempre decimos, bueno, la dimensión comunicacional tiene que estar desde el inicio, no al final, ¿no? Como a veces nos pasa, bueno, llega al final, la comunicación llega a lo último, para esta idea de la gacetilla, el flyer, y ¿qué digo? Bueno, pensarlo desde el inicio, desde que comienzo el proyecto. Y volver a esto que decíamos al principio, pensar también la dimensión comunicacional en los contextos en que pensamos nuestras acciones, nuestras políticas, nuestros programas. Bueno, ¿cuáles son los sentidos construidos en torno a lo que nos proponemos? Y lo tengo que pensarlo de manera situada, ¿sí? En relación a las necesidades, en relación a lo que entendemos que tenemos que hacer en función de derechos de la ciudadanía, pero también cómo se construyen los sentidos sobre esas cuestiones, y qué hacemos como política también, como decían ustedes, para informar, para que esto genere también, haya legitimidad de la ciudadanía, digo, no de los medios, digo, ese será el ejemplo, pero construir legitimidad. Y esa legitimidad es importante si la pensamos construida con la comunidad, ¿no? El involucramiento en nuestras acciones. Que nos permitan transformar, que nos permitan incidir en la agenda. Esperen que no llegué a leer el chat, no sé si hay algo de esto.
Ahí justamente May, Florencia Tundis decía que ella había ganado ese concurso. O sea que tenemos de primera mano. No sé si querés compartir algo, Florencia. Hola. No, iba a decir, yo no, obviamente no participé en la selección. Sí, después me enteré que hubo no sé si una discusión de parte de las chicas que estaban en el jurado por esto, porque se eligieran proyectos con perspectiva de género. Bueno, el que yo participé justamente sobre las tareas de cuidado. Sí, justamente yo vengo del mundo audiovisual, bueno, es esto que contaban recién, es muy difícil estar a la par de los compañeros varones porque no existen licencias pagas para las mujeres audiovisuales, ¿no? Y tienen que poner mucho el cuerpo. Bueno, yo escribo, pero mis compañeras que son directoras, asistentes de dirección, o quieren ser directoras de fotografía, es muy difícil llegar a ser cabeza de equipo, porque por esto que decían, que tienen que dejar tienen que hacer licencias encima no pagas, y después cuesta mucho. Y además hay como todo, esto que pasa en todas las áreas, este mecanismo de varones que contratan varones. Entonces es como que le dan siempre la primera oportunidad a otros varones. De hecho, me pasó donde estudié, yo estudié guión, que es en la escuela del Inca, en la ENERC, y donde en la carrera de dirección de fotografía eran 10, son 10 por cada especialidad. Eran 9 mujeres y un varón, y llamaban siempre al varón para las pasantías, justamente por esto de los estereotipos de género, que quienes hacen este trabajo de máquinas, de levantar los equipos de fotografía, ¿no? Este estereotipo de ellos tienen más fuerza y van a hacerlo mejor, porque siempre se empieza en esos roles como asistente. Sí, y no, eso, y sí, la verdad que se notó que hubo perspectiva de género en la elección, y esto pasa cuando obviamente se involucra el Estado con políticas activas de género, porque cuando, por ejemplo, me acuerdo, ahora no está este concurso, pero había un concurso de guión que lo mismo, cuando se incorporó mujeres al jurado, que haya al menos 50% de jurado para premios del Inca, recién cuando incorporaron eso empezaron a ganar más mujeres. O sea, es otra vez una cuestión de varones eligiendo varones. Bueno, al incorporar variedad en el jurado empezaron a ganar más mujeres. Y bueno, por eso es que es importante, que desde la TV pública, desde el Inca, de los medios públicos, se fomente la producción audiovisual, porque si no queda en manos de privado y a discreción. Por ejemplo, las grandes productoras audiovisuales argentinas contratan siempre varones, directores varones. Es muy difícil que KIS y otras productoras importantes, y así se construye el sentido, ¿no? El sentido de las películas más vistas en Argentina siempre son dirigidas por varones, con roles súper estereotipados, y bueno, para empezar a cambiar lo que se ve y los estereotipos y lo que vemos todos los días, es súper importante que haya otras miradas además de lo hegemónico. Gracias, Florencia. Juro que esto no está orquestado, podría haber salido mal. También es cierto que hay veces que llevamos adelante con todas estas intenciones las políticas o las acciones, pueden no resultar, eso también es parte de lo que conocemos de la gestión del Estado. Pero ahí Florencia decía algo que me parece que está bueno y que aparecía en el foro, las ganancias. Bueno, decían algo de, aparecen mujeres o disidencias en espacios en donde antes no estaban, ¿no? Bueno, ¿y qué transformación implica a veces, estas incorporaciones, para pensar otras posibilidades de llevar adelante las cosas? Ahí en el chat aparecía algo, a ver si lo perdí, que muchas veces la resistencia forma parte de varones que pueden perder privilegios también, y puede haber resistencias
solo afuera, también existen resistencias, y ustedes lo nombraron en los dos chats, en los dos foros, al interior de los propios equipos, y esos también son procesos de comunicación con perspectiva de género y diversidad que tenemos que darnos. Bueno, ¿de qué manera llevamos adelante las temáticas, los abordajes? ¿Por qué? ¿Con qué sentido lo hacemos? Digo, no solo hacia afuera, sino hacia adentro de las propias estructuras y equipos. Sí, Sandra. Bueno, voy a ser breve esta vez. Respecto de la participación equitativa que menciona Bruno, estamos partiendo de una base muy pobre, porque si consideramos que la mayoría de las personas trans abandonan la escuela, la secundaria, porque son llamadas por su nombre que figura en su documento de identidad, ya de ahí estamos... si estamos saliendo de una meta de carrera, están saliendo 10 kilómetros atrás del resto de las personas. Entonces, la participación equitativa realmente se perdió antes de empezar la carrera. Así que me parece que es una cosa muy importante. Esta cuestión de la equidad respecto de todas las disidencias. Coincido ahí lo que decís, Sandra, y me parece que todavía existe un gran escenario de desigualdad, y que también conocemos de a poco algunas políticas y acciones que se vienen llevando a cabo. Bueno, el cupo laboral trans en el Estado, que es del 1%, digo, es bajo. Recuerdo que cuando se abrió el registro, ¿no? Hay un registro donde las personas trans se pueden anotar para acceder a los espacios laborales en el Estado. Bueno, explotó ese registro, ¿no? Dando cuenta de las dificultades para encontrar trabajo, ¿no? Bueno, entonces, te interrumpo. Lo que pasa es que para acceder al trabajo en el Estado, primero tenés que haber cursado la escuela secundaria obligatoria. Bueno, pero esta era una política que incorporaba esta dimensión, ojo, ¿no? Porque también empezar a ver esto. Esta política incorporaba la dimensión del contexto, por ejemplo, ¿no? de las personas trans, que muchas veces dejan los espacios educativos y no terminan sus trayectorias educativas por los contextos de que muchas veces las personas son echadas de sus casas, ¿no? Entonces tienen que de alguna manera comenzar a trabajar, y esta ley incorporaba la posibilidad de continuar y finalizar sus estudios a medida que ingresaban y hacían los ingresos en el Estado. Digo, esto también es pensar en contexto, no solo, bueno, no están adentro del mercado laboral. Bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo acompañar esto? También es parte de estos procesos y de estas políticas. Que por supuesto no alcanzan y que son necesarias acompañar, sostener y fortalecer, ¿no? Sí, si me permitís una intervención más, se sabe que el promedio etario de vida de una persona trans ronda los 35 años. Y eso es porque también en el área de salud tienen una dificultad importante y tiene que ver con la identificación. Entonces, bueno, hablando de comunicación, estaría súper bueno encontrar una manera de que todas las áreas sociales del Estado encuentren una manera de comunicarle a los prestadores de esos servicios el cómo tratar a todas las personas para que todas puedan acceder de manera equitativa, de modo que todas después puedan acceder también de manera equitativa a otros escalones, ¿no? Porque si no es como que los escalones para la gente heteronormada son de 5 centímetros y para el resto de la población son de 45 centímetros de altura. Es muy difícil escalar ahí. Eso es todo. Gracias. Gracias, Sandra. Bueno, ahí están las manos levantadas de Nat y de Aaron. ¿Me escuchan? Muy bien, perfecto. Sí. Quería mencionar respecto del eje 1, en este caso, la relevancia de articular políticas públicas
con organizaciones, con agencias de diversidad, para que sea verdaderamente efectivo, porque no sé si están al tanto, existe la Mocha Celis, que es un bachillerato que permite terminar el secundario, y me parece que desde el Estado, mediante políticas públicas, se podría favorecer dentro de lo que es el cupo laboral travesti, transgénero y transexual y no binaria, la finalización de los estudios secundarios para los aspirantes. Simplemente es una cuestión de voluntad política, de comunicación con las necesidades y ¿por qué no? De lo que estamos viendo ahora en el eje 2, que es llegar y comunicar y concientizar sobre cuáles son las herramientas también dentro de la sociedad civil, porque en la comunidad son muchos los espacios y los dispositivos para la formación de la comunidad. Esto que decís, Nat, me parece que aparte es lo que estamos planteando en términos de comunicación con perspectiva de género en la gestión, ¿no? La articulación con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones que llevan adelante acciones vinculadas a estas temáticas. Bueno, ¿de qué manera articular esto? No tengo las respuestas, pero sí pensar que las políticas tienen y nos deberíamos proponer pensarlas desde este eje. Aaron, yo hago rápido porque queríamos contarles algo también en el próximo foro y no quiero que se bajen. Sí, no, lo que yo quería decir era que también sería muy interesante, además de educar, por supuesto, ¿no? A las autoridades y bueno, a los trabajadores estatales que tienen también tanto contacto con la ciudadanía y esas cuestiones, también es muy interesante, sería muy interesante enseñar sobre los derechos de la ley de identidad de género a la misma gente trans, porque aunque no lo parezca, y digo aunque no lo parezca porque sé que hay muchas personas que creen que por el hecho de ser trans automáticamente necesitan sus derechos, que estaría buenísimo, pero no es el caso, es muy interesante pensar que qué pasaría si la gente realmente se supiera todos sus derechos, porque yo, digamos, en mi experiencia personal, muchas veces se dice, no, bueno, pero si la persona se sabe sus derechos, no hay como un tema de el reclamo, ¿no? De ir a defender esos derechos, no, pero siempre hay problemas. Bueno, en mi experiencia mínimo, que obviamente que, bueno, no prueba nada, pero al menos hablo de mí, reclamar siempre fue y siempre ayudó a que esos derechos sean respetados, porque yo, y es un caso muy personal, muy particular, porque yo me sabía mis derechos, que sé que mucha gente no, como por ejemplo mi esposa no se sabía sus derechos y no había reclamado los mismos, y en mi secundaria pasó muchísimo eso, porque había mucha comunidad trans que no se sabía sus derechos, y en el momento en el que yo, que sí me lo sabía, fui a reclamar, y no me creyeron al principio, porque por supuesto que ellos no sabían los derechos de la ley de identidad de género, en el momento de yo ir con la ley, mostrarles la ley, que es un trabajo engorroso, pero que al final a mí me sirvió que ir y tomarme, ponele, 2 días o una semana en tener que ir y hablar y mostrarles, a lo mejor no, me cambió completamente mi situación educativa, porque ya no era una cuestión, y para mí la ley, bueno, yo estoy estudiando Derecho, para mí la ley es una herramienta súper valiosa en estos sentidos, digamos, me parece que es una súper mega herramienta, y que si la gente sabría cuáles son sus derechos y sabría cuáles son esas herramientas que tiene, podría acercarse y decir, mira, ok, no me crees, no pensás igual que yo, perfecto, no hay ningún problema, acá tenés la ley que te impone a vos, directora, profesora, lo que sea, cumplirla, más allá de tu opinión, más allá de lo que vos pienses, que igualmente me parece que debería haber una sensibilización de identidad de género en general, pero estaría bueno también comunicarle estos derechos a la población trans. Eso sería muy interesante porque generaría eso, ¿no? Espacios en donde la persona misma pueda pararse
con esta herramienta tan poderosa y pararse enfrente de esas desigualdades, hacer frente y no dejarse pisotear por un sistema que siempre intenta pasar por arriba de nosotros. Ahí, no, eso solo no, eso que es tan importante. Te escuchaba Aaron y decía, bueno, ahí está el desafío, ¿no? Empezar a pensar, bueno, vos decías, bueno, comunicar que esos derechos, los derechos que tienen. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Con quiénes tenemos que articular? ¿Qué redes tenemos que entramar? ¿No? Porque a veces decimos, bueno, esto tiene que pasar. Bueno, estaría buenísimo que pase en educación cívica, por ejemplo. Para mí debería haber, bueno, pero eso ya es, por supuesto que es muchísimo más complejo, pero me parece que debería haber una actualización curricular en educación cívica que hable sobre los derechos estudiantiles y sobre los derechos de identidad de género, para que la gente, porque si existe la herramienta y nadie sabe que existe, no se va a cumplir. Ese es el tema. Me parece que ahí, eso es fundamental. Y comenzando a cerrar de a poquito, la idea va a ser muy chiquito y avanzar hasta donde podamos, pero empezar a hacer algunos diagnósticos de, bueno, ¿cuánta comunicación con perspectiva hay en las acciones que llevamos adelante, o algún programa o abordaje, como plantearon recién? ¿Qué pasa con la comunicación con perspectiva de género y diversidad? ¿Hay, no hay? ¿Por qué no hay? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué redes o articulaciones deberían trazarse? ¿No? Tratar de empezar de a poco a todo esto que discutimos y que empezamos a ver, y estas tensiones y cómo se fijan los sentidos, llevarlo ahora, como estuvimos en las políticas públicas, volver a algunas de las políticas para empezar a desarmar ahí bueno, qué está pasando y qué podemos hacer, ¿no? Propositivo también. Bueno, ahí está la mano de Rodri y Andre levantada, y con Flor sí queremos mostrarles algo del próximo foro antes de las 9, también para respetar horarios, así que si quieren Rodri y después Andre, hacemos intervención, y Flor compartimos lo del foro de mañana, ¿te parece? Sí, dale. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bien. La verdad que me dejó pensando mucho Aaron, y soy profesor, y la verdad que dio en el clavo. Hay que mostrar, leer con los estudiantes y sacarse todas esas cosas que la verdad, yo tuve muchos problemas en la escuela por esto. Había una joven, ¿no? Que tenía muchos problemas porque su percepción era de varón. Él siempre tuvo esa percepción y empezó a manifestarlo en segundo año, en tercero, cuarto. Yo en tercero y cuarto no lo tuve a Ángel. Ese es un tipo genial, espectacular. Tenía una cabeza terrible para lo que era la estética, y el manga era lo que él quería. Y tuvimos muchos problemas con el director, con los preceptores, porque no lo podían llamar Ángel. Y yo no tenía la herramienta que acaba de mencionar Aaron, que era la ley. Entonces, ya Aaron me abrió la cabeza para empezar a maquinar qué vamos a hacer en la escuela, y en las demás escuelas que estoy trabajando, porque es importantísimo eso. Eso no lo tenía en cuenta. Uno no lo tiene en cuenta. Hay tantas leyes, tantas cosas que salen, pero uno no lo tiene en cuenta eso. Y pensando en lo que venía diciendo, en cómo lo podemos comunicar, qué podemos hacer, y foros de charla. Empezar. Y con la letra escrita, empezar a decir esto.
Esto es lo que vale. Y esto es lo que cuenta para que alguien que tenga el género que tenga, le interesa, tiene los mismos derechos que cada uno de nosotros. Y la verdad que le agradezco a Aaron, la verdad, te agradezco muchísimo. Porque yo voy a empezar con esto y voy a empezar a investigar sobre las leyes que hay, ¿sí? Lo mismo me ocurrió con ESI, cuando empecé a implementar ESI, bueno, a todos ya le mostraba la ley, ya salió, ya se va a aplicar, entonces cuando se aplique, tácate. A mí no me importaba y esto es lo que también tenemos que cambiar en la escuela. Las charlas que se dan, o los foros que uno hace, pareciera que son pérdida de tiempo. Y no lo son. Es todo yo digo, es todo lo contrario. Pero es pérdida de tiempo hablar con estos tipos. Es pérdida de tiempo hablar con, yo les decía a mis compañeros, es hablar con ustedes, porque ustedes no abren la cabeza de que una charla, una discusión, un diálogo con ellos, es mucho mejor que sepan de filosofía o de geografía. Me interesa más la construcción personal que hacen ellos, porque después ellos se van a ir de acá. Pero ¿con qué? ¿Con cuáles son las herramientas nuestras? ¿Cuáles son esas herramientas nuestras que nosotros les tenemos que dar para que ellos por lo menos empiecen a pensar que hay un otro totalmente diferente, con una sensibilidad totalmente diferente, y eso es lo que no se capta en la escuela, la sensibilidad también. Sí, puedo decir que el otro es otro, pero no hay una sensibilidad, y eso también tienen que empezar a mover en la cabeza cosas para empezar a decir, armar qué, cómo lo puedo decir. Es muy difícil decirle en la escuela algunas cuestiones. Todavía, estamos en el 2023, hay montones de cosas que todavía no se pueden decir en la escuela. Ahí pienso, Rodri, que gracias por compartir esto y algunas de las cosas que decíamos antes, de bueno, efectivamente son procesos, y lo decíamos el encuentro anterior, son procesos, y la ley es del 2006. ¿No? Y vos decís, estamos en el 2023. Bueno, porque efectivamente hay algunas cuestiones que están instaladas en nuestra sociedad y que desarmarlas, ¿no? Bueno, implica tiempo, implica articulaciones, implica visibilizar derechos. Es un poco lo que vos decías. André. Bueno, un poco siguiendo la línea de lo que decía el compañero y también habiendo escuchado a Aaron, me parece que fue una clase muy rica la del día de hoy, porque esto de visibilizar primero para luego informar, tiene que tener una instancia previa que es la del conocimiento. O sea, mientras más posibilidades tengamos de conocer nuestros derechos y poder compartirlos, porque a veces los podemos tener, pero si no los compartimos, tampoco hacemos que esa comunicación fluya. Después se verá de qué manera, cómo, hacia dónde, estratégicamente, pero lo más importante es tener ese conocimiento, y creo que a veces sucede que, en mi caso particular, a veces pienso que mi tarea, por ejemplo, desde el trabajo es mínima. La otra vez me tocó realizar la revisión de los formularios que completan los ciudadanos, les ciudadanes de ANSES, donde solo todavía en algunos dice femenino y masculino, y tuve que hacer una revisión de ello para poner, digamos, que se tengan en cuenta a todas las personas, ¿sí? No solamente el sistema binario, que ya obviamente no debería estar así, pero bueno, de a poquito desde el organismo se está trabajando en conjunto con otros para que esto se revierta. Y por ahí yo decía, uy, pero esto ya tendría que restar, pero bueno, la verdad es que no está todavía. Y yo me siento partícipe de la historia y partícipe de estas transformaciones, aunque sea haciendo esta revisión. Al principio decía, uy, qué plomo, tengo que revisar todos los formularios del ANSES. Y después, cuando vi que hubo una devolución positiva sobre ese trabajo, dije, no, pero es re importante, porque a partir de esto
se va a tomar en cuenta la totalidad de la ciudadanía y de las personas que vienen a nuestro organismo y que deben completar sus formularios. O sea, es súper importante. Y es esa forma de visibilizar, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que decían los compañeros anteriormente, a partir del conocimiento. A partir del conocimiento que empezamos a compartir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, un poco ya lo veníamos conversando en los distintos encuentros, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cuál es el aporte? Y poder dar cuenta y también, a veces, esto que decíamos, tomar distancia de lo que hacemos y empezar a pensar en torno a eso, también nos permite valorar y ver la importancia, lo que habilita, lo que podemos generar. Así que gracias ahí por las intervenciones. Les propongo súper cortito para cerrar en horario. Como decía Flor al principio, tenemos el foro anterior abierto, que quienes no hayan ingresado, la idea es que traten de entrar. Cualquier duda o consulta que haya en relación a la consigna, nos escriben, pero tenía que ver con, bueno, empezar a pensar, bueno, es algo que decía Andrés recién, ¿no? Como, bueno, ¿cuáles son las pequeñas ganancias que podemos generar en los espacios? Y para este segundo foro, que se habilita mañana, no vamos a esperar al lunes para que también tengan más tiempo, y tenemos más fresco por ahí lo conversado y trabajado hoy, van a entrar a este link que va a estar en el aula, y la idea es que la vez anterior dijimos, bueno, pequeñas ganancias, esas cosas que empiezan a transformar. Y la idea de esta segunda propuesta, que lo van a ir sumando en este Padlet, ahí Flor va señalando la consigna, tiene que ver con que describan algún programa, alguna política, idealmente del organismo al que pertenecen, pero bueno, un poco hoy surgieron algunas otras cosas y puede ser algún otro, si lo quisieran. Y que pueden poner, no hace falta que nos describan un montón ese programa, pueden poner algún link y una mínima mención, si prefieren, pero lo que buscamos ahí es, bueno, que traten de pensar, a partir de lo conversado, de algunos de los ejemplos vistos, que puedan identificar si hay algún elemento comunicacional que incluya, ¿no?, este enfoque de géneros y diversidad. Y cuando hablamos de la cuestión comunicacional, con esta dimensión que nos plantea sobre todo Bruno, ¿no? No la idea instrumental, sino más en términos procesual, ¿sí? Y lo van incorporando en este Padlet, que lo lindo es que lo podemos ver todos en la pantalla, y también pueden ir chusmeando y viendo esto que decía Flor, bueno, qué bueno eso que se comparte, ojalá que se puedan leer o conocer lo que está pasando en otros espacios. Bueno, la idea también es mirarlo un poco todo junto, para conocer cosas que probablemente pasan y no sabemos, justamente hablando de eso. Ahí miro la fecha, hasta el 17 de junio, así que hay mucho tiempo. Sí. Mi sugerencia es, una cosita, mi sugerencia es, no lo dejen dormir demasiado, como aprovechen todo lo que estuvimos conversando, charlando, si tienen leídos los textos, o por ahí ir a los textos para retomar alguna de las cosas que vimos hoy, y hacer la consigna, y ya lo tienen listo, porque si no por ahí después se hace más complejo ir completando. Sí, Flor, perdón. No, va a haber también un material audiovisual para complementar, ¿no? Una conferencia, como para que visualicen antes, y van a recibir un tutorial, pero simplemente haciendo clic en este botoncito más que tienen acá, se les abre la ventana para poder generar el posteo, digamos, y lo que les pedimos, como lo configuramos como para que no tengan que loguearse, es que en esta parte de acá arriba pongan su nombre y apellido, así sabemos quién está haciendo el comentario, y lo podemos tomar también como completo, dado que es un foro obligatorio. Bien. Bueno, eso es todo por el encuentro de hoy. Yo en lo particular les agradezco la escucha, la participación, las sugerencias, los comentarios. Les estamos leyendo durante la próxima semana a través de estos espacios, y nos encontramos en 15 días en este mismo canal.
Gracias, buenas noches a todos. Adiós, nos vemos.